Hola, hoy hablaremos un poco sobre las NIA 700. Mi grupo está conformado por Ana María Vargas y quien les habla, María Alejandra Pardo Murcia. Las normas internacionales de auditoría 700 define las responsabilidades que tiene el auditor para constituir una opinión sobre los estados financieros, incluyendo parámetros como la forma y el contenido del dictamen, que emite el producto del resultado de una auditoría de los estados financieros de propósito general de una entidad, basados en la norma internacional de auditoría, las cuales presentan una guía para lograr una consistencia en el dictamen, lo que implica credibilidad y fácil entendimiento por parte del lector. Por tal motivo, el auditor deberá analizar y evaluar los hallazgos y conclusiones extraídas de la evidencia que se obtuvo de la auditoría como eje fundamental para lo que puede ser la expresión de la opinión de los estados financieros. Vale aclarar que este análisis y evaluación implica considerar si estos estados financieros han sido organizados y preparados con base en un marco de referencia de información financiera, aplicables para informes financieros, además de considerar si los estados financieros cumplen con los requisitos reglamentarios. Es importante que el auditor tenga claridad sobre la expresión de opinión, donde debe considerar los estados como un todo respecto al dictamen del auditor. También tenemos como objetivos de que el auditor deba establecer una opinión sobre los estados financieros, con base en una evaluación de las conclusiones generales a partir de la evidencia obtenida durante el desarrollo de la auditoría. Una vez establecida la opinión del auditor, debe expresarla con claridad por medio de un dictamen escrito que manifiesta la base y el sustento de dicha opinión. Definiciones. Los estados financieros de propósito general están de acuerdo con un marco de referencia de información financiera de propósito general. El marco de referencia de propósito general da la información financiera diseñada para cumplir con las necesidades comunes de información financiera de una amplia gama del usuario, el cual puede ser de presentación razonable o de cumplimiento. El marco de referencia presenta los requisitos para el contenido y forma de los estados financieros. La opinión sin salvedades hace referencia a la opinión expresada por el auditor cuando define y concluye que los estados financieros están preparados respecto a todo lo importante de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. También encontramos los requisitos para poder obtener una información de una opinión sobre los estados financieros. En ellos, el auditor deberá formarse con una opinión sobre si los estados financieros están preparados y presentados en todos sus aspectos importantes. De acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable para la cual el auditor debe concluir si se ha obtenido una seguridad razonable de que el juego completo de los estados financieros es libre de presentaciones erróneas y de importancia relativa debido al fraude y al error. También para formar la opinión del auditor debe determinar si ha obtenido suficiente y apropiada evidencia y si las presentaciones erróneas no son corregidas y no son de importante relatividad. Si los estados financieros están preparados acordes a las políticas contables pertinentes, se debe verificar si esos consisten con el marco de referencia financiera aplicable y asimismo están apropiadas. Es importante también que el auditor determine si la información presentada en los estados financieros proporciona las revelaciones adecuadas, las confiables, también comparables y entendibles que permitan que los usuarios comprendan en los efectos de las transacciones y los hechos la importancia relativa de acuerdo con la información comunicada y reflejada en dichos estados financieros. La formación de una opinión. El auditor expresa una opinión sin salvedades cuando concluye que los estados financieros están preparados en todos los aspectos importantes, de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable,
En dado caso que el auditor concluya que la evidencia obtenida no es suficiente, puede exigir riesgos de presentación errónea. No se logra una presentación razonable, se debe discutir con la administración y de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable, resolver el asunto y determinar si es necesario modificar la opinión en el dictamen del auditor. Teniendo en cuenta el dictamen del auditor, él deberá presentar su dictamen por escrito. El dictamen, de acuerdo a las normas internacionales de la auditoría, deberá tener los siguientes requisitos. Iniciamos con el título, que el título deberá presentar claramente que es un dictamen de una auditoría independiente, cumpliendo así como los requisitos relacionados a la independencia. También está el destinario, que es el dictamen que debe ser dirigido según las circunstancias del trabajo del auditor. La mayoría de los casos, el dictamen va dirigido para los usuarios de los estados financieros, que a menudo son los accionistas, como también los encargados del gobierno corporativo. También está el párrafo introductorio, que es donde el dictamen del auditor debe iniciar incluyendo a la entidad cuyos estados financieros han sido auditados, el periodo que abarca los estados financieros expresados, así que se ha desarrollado la auditoría en los estados financieros, presentando el título de los estados financieros que comprende el juego completo. ¿Qué es el juego completo? Está compuesto por un balance general, un estado de resultado, un estado de variaciones en capital contable, un estado de flujo de efectivo y un resumen de las políticas contables importantes y las notas aclaratorias. También tenemos el dictamen sobre los estados financieros. De ellos hemos auditado los estados financieros adjunto a la compañía, que comprende el balance general y el estado de resultados de las variaciones en el capital contable y el de flujo de efectivos, que les son los relativos por el año terminado en esa fecha, y el resumen de las políticas contables significativas y en otras aclaratorias. Responsabilidades de la administración por los estados financieros. Esta sección del dictamen describe las responsabilidades de los responsables en la entidad de la preparación de los estados financieros. De esta manera, debe presentarse específicamente la responsabilidad de preparar los estados financieros de acuerdo con un marco de referencia de información financiera aplicable y control interno para permitir que los estados financieros estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa debido a fraude o error. Asimismo, cuando los estados financieros están preparados de acuerdo a un marco de referencia razonable, se debe de especificar en el dictamen la preparación y presentación razonable de los estados o la presentación de estados financieros que presentan un punto de vista verdadero o razonable. La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros, de acuerdo con las normas internacionales de información financiera y del control interno que la administración determinó necesaria para permitir la preparación de estados financieros libres de errores significativos debidos a fraude o error. También tenemos la responsabilidad del auditor. El dictamen del auditor debe declarar que es responsabilidad del auditor expresar una opinión sobre los estados financieros con base en la auditoría, poniendo que la auditoría se desarrolla de acuerdo con las normas internacionales de auditoría, las cuales el auditor desarrolla la auditoría de acuerdo a los principios éticos y razonables, planeando la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores significativos. Además, el dictamen debe escribir el desarrollo de la auditoría, incluyendo el diseño e implementación de los procedimientos para obtener las suficientes y apropiadas evidencias. También tenemos la evaluación del riesgo, que representa errónea, y la respuesta a los riesgos evaluados y a la evaluación de lo apropiado de las políticas contables usadas por la elaboración de los estados financieros. En la opinión, el auditor debe definir si la evidencia obtenida es apropiada y suficiente para sustentar una base razonable para la opinión. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estados financieros con base en nuestra auditoría, la cual fue realizada de acuerdo con las normas internacionales de auditoría. Dichas normas
exigen que cumplamos con requerimientos éticos, así como que planifiquemos y llevemos a cabo la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores significativos. En la opinión del auditor, cuando el auditor expresa una opinión sin salvedad sobre los estados financieros preparados de acuerdo con un marco de referencia de presentación razonable, la opinión del auditor debe incluir alguna de las siguientes frases, a menos que la legislación o normatividad establezcan algo distinto. Los estados financieros están presentados razonablemente en todos sus aspectos importantes, de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. Los estados financieros presentan un punto de vista verdadero y razonable de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. Si la opinión que expresa el auditor sobre los estados financieros de acuerdo con un marco de referencia de cumplimiento, esta debe ser: los estados financieros están preparados en todos los aspectos de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. En caso de que los estados financieros están elaborados de acuerdo a un marco de referencia de información aplicable que no está acorde a las normas internacionales de auditoría, el auditor debe incluir en su opinión la jurisdicción del origen del marco de referencia. En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes o dan una certeza razonable de la situación financiera de la compañía ABC al 31 de diciembre del 2001 y de los resultados de sus operaciones y flujos de efectivo por el año que terminó en esta fecha, de acuerdo con las normas internacionales de información financiera. Cuando el auditor tiene además la responsabilidad de examinar sobre los estados financieros, la de informar sobre los mismos, deberá hacerlo en un subtítulo aparte denominado Informe sobre otros requisitos legales y normativos. Para finalizar, tenemos la firma del auditor. La fecha del dictamen del auditor, el auditor deberá fecharse luego de que el auditor haya obtenido la suficiente y apropiada evidencia para soportar su opinión sobre los estados financieros. Dirección del auditor: se debe presentar en nombre del lugar de la jurisdicción donde el auditor ejerza su práctica. La información complementaria presentada con los estados financieros, que es cuando se presenta la información con los estados financieros no requerían el marco de referencia en el auditor, deberá evaluar si dicha información se diferencia claramente de los estados financieros y, de no ser así, el auditor deberá solicitar a la administración que cambie la presentación de la información y, si eso no es posible, se debe expresar adecuadamente la opinión de los estados financieros. Eso es todo por hoy y muchas gracias.